Hola a todas y todos. Continuando. Ahí sí. Vamos a continuar con la cuarta mesa de este coloquio, donde recogiendo también el feedback que hemos tenido, acá hay una alta presencia de mujeres para opinar sobre el tema. Así que quiero presentarles a Voluspa Jarpa, quien va a moderar esta mesa. Muchas gracias, Voluspa, por estar acá, y los expositores: Claudio Alvarado, Javiera Mansi, Karina Fernández, Carolina Benavente y Sibila Sotomayor, junto también a Dafne Valdes de las tesis. Muchas gracias. Buenos días. Estoy muy contenta de estar acá en esta mesa con ustedes, una mesa que me alegra mucho poder moderar y escuchar, como dijo Cecilia, estar de oyente. Y la mesa se llama Movimientos Sociales en el Epicentro Común de la Ciudad. En el Epicentro Común de la Ciudad. No voy a hacer presentación de cada uno, pero sí decirles que después me gustaría que intentáramos entre los que estamos en la mesa un diálogo entre nosotros y entre ustedes, digamos, y luego, si es que nos queda tiempo, un diálogo con el público, como después viene la conferencia de Rita Segato, tal vez tirar nuestras preguntas hacia el final de la conferencia de Rita, pero sí intentar como un diálogo entre nosotros a ver si logramos uno de los objetivos de este coloquio, que es ejercitar la conversación. Entonces, sin más, agradecerles a todos por estar acá, por aceptar esta invitación. Empezará hablándonos Claudio Alvarado Lincopi. Muchas gracias. Bien, hola, buen día. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de poder conversar. Yo realmente voy a leer un texto, es lo que voy a hacer. Se llama Un plinto para la imaginación. El chemamul es una tecnología mapuche que, utilizando la forma escultórica de algún modo monumental, busca animar la memoria de un fallecido que en vida provocó la expansión de la experiencia humana hacia niveles admirables, dignos de un monumento mortuorio. Pensemos los chemamul, que son unas esculturas de madera muy bellas, como monumentos. Esculturas en madera que avivan memorias y pactos colectivos. Bien, pensemos ahora en lo transitorio de los chemamul, un monumento que se deshace en la tierra. Primero, adquiere el musgo tan propio de la humedad de los bosques y del Pacífico. Luego, la erosión del agua lo hace declinar. Algunos caen, se hacen con los pastizales y la vida fungi, se hacen tierra, mapu. ¿Dónde queda la memoria de esos muertos? ¿En los sueños? En el chemamul habita una comprensión mapuche profunda y muy hermosa. ¿Podemos imaginar monumentos no imperecederos? ¿Soñar monumentos que renuncian a la inmortalidad de la piedra, a la brillantez perpetua del pulido metal? 2. Plaza Italia fue el epicentro de las manifestaciones del estallido social en Santiago, y allí su principal monumento fue dispuesto al quehacer mestizo de la movilización. Este espacio, conocido durante la revuelta como Plaza Dignidad, por décadas cumplió un sentido fronterizo, un límite simbólico que separaba Santiago en términos de clase. Plaza Italia para arriba y Plaza Italia para abajo, se decía. Eso sí, como toda frontera, por largos años, este hito tuvo también un sentido liminal, un lugar de encuentro y fricción creativa donde diversas congregaciones humanas se desplegaron, un umbral urbano para celebrar el presente e imaginar el devenir. En el centro de esa plaza estuvo por décadas el monumento al general Manuel Baquedano, militar y político chileno que participó en cruciales eventos históricos del siglo XIX. Sin embargo, los sentidos del monumento eran, en rigor, desconocidos por buena parte de la ciudadanía. Pocos sabían qué había hecho Baquedano en vida. Ya lo decía Andrea Hewson, cuantos más monumentos haya, más invisible se torna el pasado, más fácil resulta olvidar. La petrificación de la historia incentiva la omisión pública de las tensiones del tiempo,
reificando miradas, atrapando la historia en narrativas monocordes y carentes de complejidad. Cuando el tiempo es encapsulado, escasea el movimiento constante de la vida. Todo adquiere condición pétrea. Solo determinadas sacudidas vitales permiten rehacer el curso del acaecer. Sacudidas hay decenas. Rituales conmemorativos, carnavales de inversión, estallidos de protesta. La experiencia irremediable del cambio constituye el centro de todo despertar, la conciencia que permite tensionar toda costumbre atemporal. En este punto, probablemente todos estamos de acuerdo. Vivimos tiempos de transición histórica. Los 30 años, malos o buenos, habitan en suspensión. Necesitamos elementos de cohesión y proyección, aquel sentido profundo y colectivo del debate cultural tras el plinto y la plaza. 3. Baquedano feminista, baquedano popular, baquedano mapuche, baquedano pandémico, baquedano equeco, global, tercermundista. Durante la revuelta hubo tantos baquedanos que su sentido unívoco fue desahuciado, perdiéndose entre la decoración mestiza. Sobre baquedano se desencadenó una disputa cultural, una batalla estética que se libró broche y pintura en mano. Cada semana, por varios meses, entre el 18 de octubre del 2019 y el 12 de marzo del 2021, las energías iconoclastas decoraban la escultura que, de vuelta, cada fin de semana las autoridades pintaban de negro azabache. La pugna simbólica alcanzó tal intensidad que finalmente el gobierno de Sebastián Piñera optó por remover el monumento. Desde aquella madrugada, la ciudad convive con un plinto vacío, un artefacto urbano devenido signo del naufragio colectivo. Ese vacío, lejos de ser meramente ausencia, condensa una posibilidad. Si bien no hemos logrado todavía articular un relato estable para la convivencia común y plural, nuestro plinto ha abierto un horizonte de indeterminación que debemos valorar. En su condición desorientadora, el plinto vacío permite buscar nuevas referencias colectivas. Nos invita incluso a valorar la duda ante lo inmutable, a desconfiar de toda pretensión de perpetuidad, así como los chemamul. Imaginar otras formas materiales de memoria y reflexión y monumentalidad, un modo de concebir lo común no desde la fijeza, sino desde la plasticidad del arte escultórico. 4. A más de 5 años del estallido, el cisma más importante de nuestra historia reciente, las respuestas constituyentes han sido múltiples, no logrando todavía ninguna consolidarse. Nos encontramos en aquel claroscuro donde nacen los monstruos, o de forma más sugerente, habitamos el momento de crisis que René Zabaleta nos invita a mirar y experimentar bajo la convicción de la oportunidad, siempre y cuando la empresa, la crisis, se asuma bajo 3 elementos: como un develamiento de la realidad, como un periodo de imaginación y como un desafío que exige posturas y decisiones. El empate monumental es solo un parche curita de emergencia. En esta crisis, que es también una trama histórica de tensiones y debates, Plaza Baquedano, Italia, Dignidad, ha sido un escenario ineludible y todavía más específica el plinto que nos reúne. El mobiliario urbano que estuvo permanentemente decorado y saturado durante la revuelta, hoy se encuentra vacío, disponible en lo material, pero también en lo discursivo. Esa condición vacante es la manifestación espacial de un debate abierto y en construcción. Aquí voy a dejar de leer para no aburrir, pero básicamente que en otras partes del mundo esto ya ha ocurrido, no estamos inventando en absoluto la rueda. Hay lugares donde hay plintos vacíos y en donde es factible permanentemente modificar lo escultórico que hay encima. Probablemente el más importante, el más interesante o el que más llama la atención es el Cuarto Plinto de Londres, ¿no? Allí, el 2022, el Cuarto Plinto, como se llama en Londres, recibió la obra de Samson Kambalu, un artista de Malawi que propuso la instalación de una gran escultura de John Chilemwe, un pastor bautista que organizó una revuelta anticolonial en 1915 contra el poder británico, siendo asesinado en su intento emancipatorio. El montaje temporal de esta escultura, en medio del andamiaje arquitectónico de la realeza, se dio poco tiempo después de una serie de desmonumentalizaciones provocadas, entre otros movimientos, por Black Lives Matter y sus incitaciones para reflexionar críticamente sobre la historia de la esclavitud y el presente del racismo. En este contexto, este Cuarto Plinto de Londres funcionó como mediador de un clima intelectual friccionado, permitiendo incorporar en la trama de la ciudad un rebate reñido y excitado, en definitiva,
una experiencia, esta, que invita a pensar la ciudad o un hito específico de ella, no como archivo inmóvil, sino como un proceso cultural en constante reformulación. En nuestro caso, la Moneda y sus cercanías quizás podría ser un polo monumental, pero Plaza Italia es un lugar de mayor imaginación. 5. Desde aquí, es posible imaginar el Plinto vacío como una plataforma transitoria para el debate público, un espacio donde lo escultórico y lo urbano actúe como mediadores culturales vivos. En lugar de fijar una nueva estatua, el desafío está en sostener el vacío como posibilidad, un artefacto abierto a la creación, capaz de convocar propuestas artísticas, históricas y urbanísticas de alta calidad, con participación ciudadana y gestión institucional incluso, que resguarde la excelencia y el carácter democrático del proceso. Para ello es clave que las distintas instituciones, universidades, museos, centros culturales, la ciudadanía, por supuesto, asuman un rol activo en la construcción de una política cultural de largo aliento para el Plinto. Urge, en definitiva, una institución que sea capaz de resguardar el Plinto para las artes, la historia y la ciudad. 6. Para terminar, un último párrafo pensando en Gabriela Mistral. ¿Cómo podríamos negarnos a contemplar soberana y expansiva su presencia en la ciudad? Su condición monumental es imperecedera, crece con cada lectura, se agiganta cada vez que otro joven saborea sus profundidades telúricas. ¿Es posible esculpir su condición monumental sin petrificar su potencia rocosa y fluvial? Lo sabemos, Mistral estaría en desacuerdo de su propia monumentalidad. ¿Y qué hacemos con Gingin? Lo mismo que el soldado desconocido bajo el baquedano militar. Y si con los años Mistral es solo un monumento, ¿qué mal haríamos al pueblo futuro? ¿Seremos capaces de imaginar y decidir más allá de la pulsión atávica y petrificante del monumento imperecedero, que Mistral sea nuestro primer Chemamul? No en sentido literal, por supuesto, sino en el sentido poético y tecnológico que estamos intentando avisorar. Que Mistral sea nuestro primer Chemamul, de madera, de roca, de metal, de lo que sea, y que luego vengan otras y otros, figurativos y geométricos. Definitiva, la potencia creativa como la única certeza del mestizaje. Eso, muchas gracias. Ahora nos va a hablar Carolina Benavente, investigadora en arte y cultura. Muchas gracias. Gracias, Voluspa. Bueno, gracias. Bueno, gracias por venir, gracias a Fernando por la invitación, a Voluspa por la moderación y a todo el equipo. Esto iba a ser, contempla imágenes. Como no hay proyección, los invito a buscar un sitio web donde van a poder verlas, ¿ya? Ese sitio web es The Real Caroline, así como en inglés, The Real Caroline, IN al final, como Carolina, pero con IN, .wordpress.com, ¿ya? TheRealCaroline.wordpress.com. Y van a ver arriba, ¿cómo se llama? Va a haber un link a Encrucijadas de la Plaza y el Plinto. La contraseña es PLAPLI. Así como Plaza y Plinto, PLAPLI. ¿Ya? TheRealCaroline.wordpress.com. Aparece el link, aprietan ahí y llegan entonces al PDF. Voy a empezar a leer. Esto es una reflexión acerca de las prácticas artístico-culturales en la plaza. ¿O me puedo ponerme ahí también? Una reflexión y también un trabajo en progreso sobre las relaciones entre las prácticas artístico-culturales en la plaza a partir de algunas experiencias. Me voy a enfocar, o sea, para mí lo nuevo es considerar el urbanismo, ¿no? Entonces me voy a enfocar más bien en ese tema, entendiendo que en cuanto a lo artístico hay muchísimos referentes de arte contextual, relacional, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, comienzo. Las prácticas artístico-culturales han estado en el corazón de los movimientos sociales con más intensidad que antes, desde a lo menos el 2011.
Si bien se ha subrayado que el recurso a los nuevos medios ha sido crucial para este auge, esto sucede de manera articulada a lo que se ha llamado una territorialización de las reivindicaciones sociales. La idea del espacio como contenedor neutro de los movimientos se acabó. En Chile, las movilizaciones que se reactivan con fuerza en los 2010 involucran un reclamo de justicia espacial que se imbrica al giro cultural de maneras complejas. Es que cuando marchamos hacia la Moneda u ocupamos la Plaza Italia, ejercemos y exigimos ciudadanía no solo en cuanto a derechos cívicos, sino también en cuanto a derecho concreto a habitar la ciudad. Así que no solo hacemos propaganda, otras cosas suceden en el proceso. Durante el estallido, como sabemos, la renombrada Plaza de la Dignidad se convirtió en un ágora para la discusión de los asuntos de la polis, pero también en el objeto de una intensa disputa espacial. El conflicto entre la producción del espacio por fuerzas político-económicas y, por otro lado, su construcción por la ciudadanía involucró prácticas de dominación y resistencia, tanto pacíficas como violentas en lo simbólico y lo material. La dignidad se constituyó en un verdadero campo de batalla, o de guerra, como dijo el entonces presidente. Pero su suelo devastado era la condición de posibilidad para el mayor despliegue de disenso del que se tenga memoria y registro en este país. Allí creamos un espacio libre, igualitario, solidario y protegido. Yo nunca me sentí más segura en el espacio público que en la dignidad. Si bien la remodelación de la Plaza Italia fue planificada hace una década, en su versión actual las autoridades no han vuelto a realizar consultas al respecto. Se someten a la visión dominante del estallido delictual y de la ciudadanía en cuanto a seguridad contra el delito. Estas simplificaciones de la cosa pública nos dañan como sociedad y no podrán tener larga vida. En el proyecto original de remodelación de la plaza de Lion Bosch y Martix Arquitectos, la ciudadanía ocupa un lugar central. Pero el soterramiento del Jardín de la Resistencia y el regreso de la estatua del general Baquedano, entre otros, buscan anular la disputa espacial y simular una nueva normalidad. Además, la intención primigenia de eliminar una rotonda que permitía pausar el paso y la vista implican un sometimiento a los mismos flujos del capital que conducen a la segregación, la guetificación, la molificación y toda una serie de factores que implican, digamos, la privatización del espacio público. En estas circunstancias, el concurso del gobierno para erigir monumentos a Gabriela Mistral y otras mujeres es valioso, pero no logra tamizar el conflicto urbano y social latente. ¿Cómo reactivar una concepción crítica de la ciudadanía frente a lo anterior? Un foro como este va en la dirección correcta, al permitir que se exprese una pluralidad de voces sobre la materia, aunque siempre debieran ser más. Igualmente acertada, la propuesta que ha surgido de dejar el plinto vacío, y me refiero a dejarlo totalmente vacío, permitiría la coexistencia de imaginarios en conflicto, con el agregado de resguardar además el principal vestigio material de nuestro levantamiento. Más que la monumentalidad del plinto, sin embargo, me interesan a mí las prácticas artístico-culturales menores como forma de habitar la plaza y la ciudad. Los plintos, las estatuas, los monumentos seguirán pesando sobre nosotros, pero entre ellos siempre habrá intersticios para algo más. Creo en la acumulación expansiva de las prácticas artístico-culturales. Su posición de entrelugar les da la potencia articulada de lo micropolítico y lo cotidiano. Su acumulación puede ser explosiva, como se vio en el estallido, pero pueden conllevar también disrupciones más bien ínfimas, que no obstante
logran conformar redes y algunas veces despuntar. Puede decirse que estas prácticas involucran la disputa espacial de a lo menos dos maneras entrelazadas y entrelazadas con otras dimensiones. Levantan demandas invisibilizadas en el espacio público, reconfiguran el espacio simbólico, generan encuentros afectivos entre cuerpos en el espacio relacional y, muy concretamente, transforman el espacio territorial de cuyo ordenamiento hemos sido excluidos, entendiendo lo territorial como una materialidad, ¿no?, del espacio. ¿Cómo se da esto en la Plaza Italia y en las plazas en general? Yo me refiero a la Plaza Italia desde una topofilia o amor por el lugar. Esto lo vi en un texto de Francisca Márquez, antropóloga. Este amor puede ser circunstancial, pero también sólido y duradero. En mi caso, la Plaza Italia ha sido quizás el principal territorio constitutivo de un devenir ciudadano y democrático. Y desde allí, desde mi experiencia, es que la miro. Volví a Chile desde el exilio franco-mexicano el 3 de octubre de 1989 y en diciembre de 1994 le entregaba al profesor Armando de Ramón mi trabajo final de historia urbana. Se titulaba La Constitución de la Plaza Italia en principal hito urbanístico de la ciudad de Santiago. Pero mi intención era la de refutar su juicio sobre los reventados entregados al alcohol y las drogas, mientras él anhelaba la llegada de 100 Winnipegs y más, o sea, la colonización española. De hecho, las colonias fueron las que poblaron, digamos, Providencia, Ñuñoa, etcétera, ¿no? Lo sabemos. Si bien mi refutación no tenía la fuerza que recordaba, ya involucraba la defensa de una subterránea multiplicidad. Es que la Plaza Italia era donde las resistencias agenciaban devenires raros, pero siendo el más raro el devenir ciudadano acoplado al carrete como deambulación o deriva urbana, que permitía tener encuentros, situaciones y vivencias insospechadas. Y me refiero al carrete porque entiendo que hoy día como que no hubiera carrete, no me consta, pero al parecer por las redes y todo eso no lo hay tanto, ¿no? Buscando más y mejores herramientas, desde lo cultural fui incursionando en el arte, sin una enseñanza formal en la materia, pero articulando creación e investigación de manera oblicua e intersticial. En esa trayectoria aparecen varias plazas más, pues las plazas son los principales espacios públicos de sociabilidad y debemos volver a ellas para mirarnos y ojalá conversar. Recuerdo la especie de plaza en Huérfano frente a la Galería Bucci que armamos con el colectivo Conmoción en 2001 y en 2000 también. La Plaza de la Libertad de Prensa en el barrio Conchitoro, donde organizamos una feria fanzines en el 2005. La Plaza Echaurren de Valparaíso, donde la Mesa Artes Visuales de esa ciudad organizó una acción en febrero de 2011. O la Plaza de la República de Valdivia, donde algunos de mis entonces estudiantes de artes organizaron una actividad de cordel el año 2012. Cuando regresé a Santiago el año 2019, después de casi una década en la provincia, me esperaba el estallido social. Entonces, habité la dignidad sintiéndome como pez en el agua, fascinada por la explosión creativa y los recorridos confluyentes de tantas miles de personas. Esto se dio principalmente a través de ACA, Arte Contemporáneo Asociado, asociación gremial que funcionó como un colectivo en el período. Así, junto con organizar asambleas constituyentes, hicimos lienzos, carteles y videos, cubrimos estatuas el día de la marcha más grande y realizamos la acción colectiva, colaborativa. Esto no es una barricada para la marcha contra la censura. Tanto el cubrimiento como la no barricada se hacían cargo de distintos elementos de disputa en el territorio, de manera tangible en el primer caso y también tangible, pero en un nivel simbólico en el segundo, en el de la no barricada. A casi 6 años del estallido, con un confinamiento en el cuerpo y la remodelación de la Plaza Italia en curso,
Sin olvidar que estamos en un año electoral, la dignidad se ve lejana, pero en el afán de volverla a ocupar, siempre sirve mirar otras experiencias. En 2008, coordiné una intervención a la Plaza Victoria de Valparaíso como profesora de un doctorado. Situada en el cruce entre creación e investigación, buscaba promover el arte y la ciencia ante el auge de la posverdad, las fake news famosas. El experimento conllevó discusiones de laboratorio, el reconocimiento lugar y la realización de piezas y acciones. Implicó negociar con la autoridad municipal, tuvimos que pedir permiso, y adoptar entonces modos efímeros de intervención. Carteles sobrepuestos, paños de venta a lo colero, voceos, lecturas, música, una encuesta y un señalamiento de piso, según puedo recordar. Se trataba de acoplarse a la materialidad del lugar, también a sus prácticas y su atmósfera ciudadana y popular. Era otro espacio, otro ritmo y sin duda otro nivel de compromiso que el de la Plaza Dignidad. Pero por su carácter inter y transdisciplinario permitió cruzar el umbral de la academia, poniendo a los estudiantes artistas y no artistas, así como al público vecino, en un territorio artístico-cultural compartido. Y aquí termino. Hacer lo anterior desde un grupo de amigues, un colectivo, una organización social o la academia da ventajas, pero un territorio también puede apropiarse en solitario o semisolitario por el registro. En abril de 2024 pasé por la ex Plaza Dignidad y vi que sobre lo que había sido el Jardín de la Resistencia había una inscripción, comillas, no olvidamos a quienes aquí perdieron sus ojos, cierre de comillas. Sobre ella y a partir de ella, de esta inscripción, realicé una acción de memoria que compartí en Instagram y luego borré. Es que siempre algo queda. Frente al arte de inscripción, las prácticas artístico-culturales tienen la ventaja de que cualquiera las puede llevar a cabo. Y creo que no idealizo, pues por definición son impuras y no dependen tanto de tener o traspasar conocimientos como de propagar una poética de la acción, del gesto, de la relación. Y el estallido yo creo que lo muestra. ¿Cómo recuperar una ciudad? No lo sé, pero sí sé que las prácticas son el territorio y que cualquier recuperación espacial implica una poética territorial. Las calles siguen siendo nuestras y las debemos habitar. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Javiera Mansi, socióloga y archivera. ¿Quieres hablar allá? ¿Sí? Bueno, primero quisiera saludar sin duda una instancia como esta, principalmente porque creo que pensar la ciudad nos compete a todas, ¿no? Y a todos también. Y en especial por la posibilidad de revisarla y de volver a imaginar, ¿no?, cuáles van a ser las vías por las que sigamos circulando, ocupando, movilizándonos y sin duda construyendo, ¿no?, un horizonte vital compartido en una situación, un escenario de crisis como el que vivimos hoy. Por lo mismo también me parece ineludible, ¿no?, referirnos también a la necesidad de que ese debate se abra más y que es posible conversarlo más, ¿no?, y que idealmente podamos encontrarnos precisamente en esas diferencias cada vez más y evitar la escucha como entre parecidos o entre espacios que omitan algo tan clave como el desacuerdo. Entonces, yo quisiera partir por una cierta reconstrucción de algunos momentos, ¿no?, simplemente para poner sobre, traer a disposición una muy personal, para nada exhaustiva, pero hitos, ¿no?, fotografías, algo así como mis postales de esta plaza y de este lugar que, tal como muchas aquí hemos compartido, nos hemos encontrado y también nos hemos sentido seguras o nos hemos sentido inseguras también, ¿no? Entonces, no puedo dejar de pensar ante la invitación de Voluspa, pensé, bueno, ¿cuáles han sido todas esas plazas
Baquedano, Dignidad, Plaza Italia, que he habitado. Pensé, por supuesto, en todas las marchas estudiantiles a las que fui como universitaria y también como pingüina, una generación que nos forjamos precisamente en ese encuentro, ¿no? Y sabiendo que toda marcha también partía ahí, y la pregunta en la planificación que se resolvía entre federaciones estudiantiles o entre colectivos era hasta dónde, ¿no? ¿Llegamos o no a atravesar la moneda? ¿Llegamos hasta los héroes? ¿En qué momento, en dónde se pone el escenario? Pero había una certeza de ese punto de encuentro inicial, ¿no? Porque teníamos que partir desde ese lugar donde comenzábamos a caminar. Yo soy de una generación que también me tocó marchar en las veredas, incluso, que nos tocó marchar hacia el otro lado, o que muchas veces ese era un debate, ¿no? Acalorado en las asambleas estudiantiles, era marchamos hacia abajo o hacia arriba de Plaza Italia. ¿Y qué significaba hacerlo, no? ¿Qué significaba esta disrupción que podría suponer caminar hacia Providencia y no hacerlo necesariamente hacia el centro? Y pienso en esos momentos y aparece como, con eso todo como no solo una nostalgia, ¿verdad? En realidad, por cierto, como una memoria muy vital que está ahí, ¿no? De un aprendizaje acumulado y que lentamente fue lo que hizo posible, y para mí es muy importante decirlo así, algo mucho más allá de un así llamado despertar, sino que fue cocinándose y fue construyéndose y son trayectorias militantes, vitales que muchas de nosotras también compartimos. Por supuesto, pienso también en la Plaza Italia de lo que fue el hito al enterarnos, ¿no? Del asesinato de Camilo Catrillanca, y que fue el lugar de encuentro inmediato, que parece como una forma de solidaridad que a mi parecer que marca un hito que anticipa muy claramente lo que viene con el 18 de octubre. Porque marca también dos cosas. Este deseo de encuentro, esta respuesta inmediata entre la violencia policial, pero también muy declaradamente la respuesta que va a tener el Estado en ese momento, ¿no? Y el gobierno de Sebastián Piñera, que incorpora una política represiva donde quienes lo vivieron, lo han dicho muchas veces también, la lacrimógena que se sintió ese día la percibimos días después. Y quienes viven en esta zona llamada Cero saben lo que significa el olor de una lacrimógena, no el día en que son arrojadas, sino el siguiente y el día después. O sea, es una democracia lacrimógena también que empezamos a experimentar con mucha intensidad. Pero voy a ir un poco más rápido. Por supuesto, lo que significó para nosotras como feministas, y aquí mi experiencia dentro de la Coordinadora Feminista 8M, lo que ha significado cada año convocarnos en este espacio, ¿no? Lo que significó el Mayo Feminista, lo que implicó cada organización de los 8 de marzo, el del 2018, el del 2019, el del 2020. Este último, la movilización de 2 millones de mujeres, disidencias, personas movilizadas en la calle, donde escribimos históricas en esta misma plaza. Y lo escribimos, fue una escritura pública hecha por la Brigada Laura Rodi a muchas manos y que solo fue posible precisamente por una multitud que protegió esta producción, ¿no? Este acto de escribir en la mitad de la plaza con pintura de alto tráfico, esta palabra, ¿no? Y me parece maravilloso también saber que ese hito de escritura pública, colectiva y cuidada y sostenida, ¿no? Como por una movilización, fue tal como su insistencia o tal su dificultad para ser borrada después, que ya no podían borrarla, tuvieron que pintar encima, ¿no? Y ahí vuelve también una pregunta muy pictórica, ¿no? De los efectos de las capas de pintura que han atravesado ese lugar. Pienso, por supuesto, y tal como comentaban las presentaciones anteriores, toda esa eclosión de colores, de entusiasmos que supuso la revuelta en todas sus expresiones, ¿no? En todos esos entusiasmos plebeyos, populares, plurinacionales que se hicieron parte. Pienso, por supuesto, la primera vez que hice la performance, aquí las compañeras de las tesis, en ese mismo lugar. Pienso todos esos momentos. Pienso que fue el lugar en que nos encontramos cuando ganamos en la segunda vuelta contra Kast ante un temor absoluto de lo que significaba que en un país como Chile llegara tan rápidamente la ultraderecha, o también que fue la prueba. Y pienso, solo quiero hacer esta reconstrucción para decir todas estas veces que el ir a Dignidad era un lugar, ¿no? Y esa idea, ¿no? Que se instaló tan espacialmente, nos encontramos en Dignidad, esa idea como de un horizonte que estaba ahí, material en un espacio al que nos convocaba. Y algo así como una mezcla entre ir a encontrarnos en Dignidad o incluso como sentirnos como una suerte de fuerza gravitacional donde terminábamos orbitando de una u otra manera también, ¿no? Pero es también, y lo digo
me parece importante volver a decirlo aquí, un lugar donde la represión y el terrorismo de Estado se ha experimentado a una escala que no pareciera inédito que a 6 años cueste tanto volver a decir, ¿no? Que fueron más de 460 casos de trauma ocular, muchos de los cuales siguen impunes, muchos de los cuales son personas que han decidido quitarse la vida ante la falta de justicia al respecto. Un lugar donde también muere Cristian Valdebenito, ¿no? Un poblador de Bajos de Mena que asesinado como muy poco antes del 8 de marzo del 2020. Un espacio del copamiento, que fue una de las políticas, ¿no?, del entonces intendente Guevara, una persona que además tenía antecedentes de violencia intrafamiliar, y donde su política de copamiento, y recordaremos esas imágenes, ¿no?, que significaba dotar de una especial atención a la policía y el resguardo, ¿no?, del espacio. Pienso también en esa fotografía de lo que significó el día después del acuerdo del 15 de noviembre, donde recordarán que es una Plaza Dignidad que amanece cubierta de blanco, que fue una de las performances, en mi opinión, o una de las intervenciones más inéditas y extrañas, donde un acuerdo entiendo, como un grupo de apoderados y estudiantes de un colegio, no sé, de la Cota 1000, deciden cubrir de blanco en signo de paz y escriben paz arriba de este lugar, ¿no? Posteriormente va a ser también esa foto, también como otra postal ineludible de Sebastián Piñera posando en la Plaza de Dignidad vacía, justo cuando ya era posible estar ahí sin nadie más, ¿no?, el momento del inicio de la pandemia. En fin, quería como simplemente traer algunas de estas imágenes, como también, quizás me permito últimas dos, cuando el momento en que quitan el monumento del general Baquedano, algo muy importante que a mí me pareció muy interesante materialmente, ¿no?, de lo que significaba efectivamente quitar, y las imágenes de cómo van levantando su figura en pro del resguardo de este monumento. Y algo que hay que decir es que en realidad el motivo de su deterioro material no tenía tanto que ver con el uso popular, plebeyo, que se daba en la gente que desde el entusiasmo se subía o no al caballo, sino era la pintura con la que se cubrió una y otra vez este caballo, una pintura con la que la policía pintaba todas las marcas, todos los rastros de rayados, que era tan gruesa y sintética que empezó a afectar por la temperatura que empezaba a generar internamente, entonces como empezaba a corroer el bronce del monumento. Me parece muy interesante que sea el peso de la censura sistemática de la pintura de estos borrones los que llevó a ese acto ya final de dejarnos frente a este plinto vacío. Y también, ¿cómo olvidar la campaña de Kast, donde él decide dar una muestra de lo que sería Chile bajo su mandato y cubren la mitad de la Plaza Dignidad de flores con pasto y la otra la dejan seca? Y ese acto también, que fue tan evidente, tan demostrativo del proyecto, del futuro que nos ofrecía la ultraderecha, toda vez que decía iba a dejar un sector del país con pasto y flores y el otro en el desierto total. O sea, creo que era la imagen más clara, ¿no?, de futuro que nos estaban trayendo. Un pasto que fue ocupado rápidamente por los grupos del Jardín de la Resistencia para cubrir lo que fue el Jardín de la Resistencia en la anterior entrada a Baquedano, a la estación Baquedano. En fin, postales, ¿no? Pero quería referirme a esto para traer un poco de esta mezcla, ¿no?, de todas estas plazas o todos estos recuerdos contradictorios, pero sin duda que están mucho más que un pastiche o algo como una polisemia, como un lugar en disputa, ¿no? Un espacio donde estos signos y esta materialidad y este espacio han sido un lugar tanto de encuentro, de horizontes utópicos y emancipatorios, como de una de las expresiones más brutales de la violencia que hemos experimentado en este último ciclo. Y donde el olvido aparece tan rápidamente restaurado como una política del olvido, del borrón, de la impunidad, pero también de este deseo de hacer como, no solo si nunca lo vivimos, sino que no fue eso que pensábamos que habíamos vivido, ¿no? Y nunca deja de sorprenderme toda vez que aparecen personas que tienen que decir, no, yo sí estuve ahí, o sí fue lo que dijimos que era, o en realidad no es esa cosa de un estallido delictual que parece ser la jerga que se instaló tan rápidamente, ¿no?
es una expresión de una impugnación mucho más masiva, multitudinaria, festiva también, buscando, ¿no? Deseando una cosa muy distinta. Y ahí, hasta el día de hoy, también me llama mucho la atención como esta disputa, donde no es ya solamente esto que vivimos o no vivimos, sino esta misma imagen. Las interpretaciones de esta misma imagen son tan distintas como para decir que la fotografía de una Plaza Dignidad cubierta de banderas chilenas, como mapuches, feministas, en fin, y como ese momento de eclosión radical donde todos sostenidos en torno a la plaza, puede ser la portada de un libro de cualquier organización de izquierda o cualquier colectivo o de políticas sociales de cualquier tipo, o puede ser la portada del libro de Matías Walker para decir que ese fue el gesto y la demostración de la derrota de su proyecto, ¿no? Es la misma imagen. Y seguimos hablando en torno a ese mismo lugar, a ese momento, ¿no? Y cómo nos encontramos que una misma imagen nos encarna de lugares tan distintos, ¿no? Nos enfrenta a temores tan distintos también. Y quisiera entonces decir que ese entusiasmo, y tal vez a lo que yo quería referirme también es una cierta defensa, un entusiasmo y una imaginación popular, que mucho más allá de las formas de planificación y las maneras en que esto vuelve a ordenarse, ¿no? Urbanamente, y lo que vayan a hacer o no los planificadores de un nuevo como eje Alameda, va a seguir ahí, ¿no? Y es algo que tengo que reconocer me tranquiliza, porque creo que al final, más allá de la planificación de una ciudad, la forma en que la ocupamos y que la hacemos circular y que la hacemos propia y que reclamamos nuestro derecho a ella, un derecho por el que no se puede pedir permiso, ¿no? Va a estar ahí, está vigente. Yo creo que todavía mucho más de lo que parecía estarlo, ¿no? Y en eso diría que también hay mucho más que ese lugar como ritual, de una suerte de repetición, no basta, y en realidad, más allá de mis postales sobre esta plaza, también tengo la tranquilidad de que sea o no en ese lugar va a seguir abriéndose un necesario camino de una disrupción que no está resuelta, de un malestar que no ha sido satisfecho, de una sensación muy radical de un cambio que no está cerca, pero que necesariamente va a tener que seguir pulsando por una vía propia. Entonces, vuelvo. Me parece importante pensar cuál es la tarea que tenemos ante esto, ¿no? ¿Cuál es la tarea que podemos construir en la idea de un horizonte que no se ha resuelto, pero que sigue siendo un espacio al que queremos volver a encontrarnos? ¿Y cómo sostenerlo abierto, ¿no? O cuál es la tarea de mantener en este tiempo liminal o en este interregno, donde es difícil sostener una vía de manera estable, ¿no? Y donde, como ya hemos visto, parece ser tan inestable no solamente la manera en que se organiza la ciudad, sino en la política o incluso las constituciones en Chile. Sí, seguir sosteniendo una idea de una desconfianza respecto a la idea de un cierre de esto. Y yo, quizás por lo mismo, quisiera insistir en cómo volver a reivindicar la apertura como una tarea política hoy. La apertura ante un ciclo de restauración conservador, patriarcal, racista, en fin, que podemos ir encontrándonos en distintas escalas, pero la apertura como una tarea que es mucho más que simplemente decir mantengámoslo igual, que no creo que es la tarea tampoco, ¿no? Tampoco se trata de decir mantengamos lo que está, pero sí de seguir insistiendo que no basta con simplemente instalar una nueva escultura o fijarla como un símbolo, como en este caso la propuesta de poner a Gabriela Mistral para los 90 años del Nobel, en un espacio que venga como a reificar qué Gabriela, ¿no? Y basta con poner a Gabriela Mistral para poder sostener que hay algo así como un orden que vuelva a establecerse en este espacio, cuando sabemos, uno, que gran parte además no basta, porque casi todos los monumentos de Santiago y de las ciudades de este país son a colonos, a varones de toda índole, ¿no? ¿Y cuántos son de mujeres? Muy poco. No va a resolverse esa desigualdad poniendo a Gabriela Mistral al centro. Pero no solo eso, sino que ¿qué Gabriela Mistral? Porque en realidad la escultura que conmemora hasta el día de hoy, el 11 de septiembre, el golpe de Estado en Chile, que fue edificada el 89 como parte de una donación a Carabineros de Chile y que fue precisamente instalada al frente de lo que fue la sede de la UNCTAD 3, hoy GAM, tiene en su base un retrato de Gabriela Mistral. Un retrato y una cita de Gabriela Mistral. Entonces creo que nadie encarna más esa pregunta como una figura que ha sido una y otra vez, tal como la Plaza Dignidad, una figura en disputa. Entonces no basta, ¿no? Con simplemente decir vamos a traer
a una Gabriela Mistral o qué Gabrielas, ¿no? Y con eso quisiera cerrar para pensar entonces cómo nos preguntamos todavía las posibilidades de la apertura en una ciudad que esperamos no solo siga siendo transitada, ocupada, sino, y espero, movilizada, ¿no? Para seguir encontrando ese horizonte de dignidad que todavía nos resulta cada vez más lejano. Ahora es un gusto presentarles a Dafne Valdés y a Sibila Sotomayor las tesis y las dejo con ellas. Hola a todos. Queríamos decir primero que nosotras llegamos de Valparaíso hace un rato, nos vinimos en bus, nos levantamos muy temprano. Entonces, para hablar de ese lugar otro desde el que vinimos, a participar de este diálogo sobre el epicentro, ¿no es cierto?, de donde podemos ubicar el estallido, pero que nosotras lo ubicamos, lo vivimos también, habitamos esa memoria desde otros epicentros también, epicentros múltiples, otros paisajes, otros lugares. Entonces, quisiéramos también pensar esta reflexión desde ese lugar. Y lo que sí sabemos bien las feministas y las disidencias es sobre justamente esta disputa de estos espacios públicos. Esta disputa que hoy está activa también en este diálogo y que está activa también en otros espacios, en esos otros lugares públicos. Entonces les queremos invitar también a pensar el epicentro no como un núcleo, ¿no? Y que desde un núcleo se ramifica, sino más bien algo que es rizomático, algo que está conectando esos múltiples centros, esos múltiples espacios de activación a partir de distintas estrategias, por supuesto. Y ahí nosotras como un colectivo artístico, activista, feminista, al momento de encontrarnos con muchos de los movimientos que mencionaba también Javiera, pero desde Valparaíso, las mismas preguntas, pero relocalizadas y resituadas desde Valparaíso en nuestro caso, en los distintos movimientos, por supuesto, siempre está la pregunta con cuál es nuestro rol. Y muchas veces nuestro rol es estar, es ser pueblo, es ser cuerpo colectivo. Pero en nuestro caso, teniendo herramientas también artísticas, nos pasó durante el levantamiento popular del 2019, que en Valparaíso fue el 19 de octubre del 2019, nos pasó que rápidamente no sabíamos cuáles eran las herramientas que podíamos poner al servicio de esa lucha como artistas y como feministas también. Desde dónde podíamos activar algo, movilizar algo, que además resonara con esa colectividad, esa multitud expansiva, explosiva, que se movilizaba desde tan temprano, ¿no? Tan rápidamente, tan abismalmente. Y ahí para nosotras, que venimos del teatro además con Dafne, y que estábamos desde el 2018 activando nuestro colectivo, realizando performance feminista, vimos en la performance una clave que no la estábamos explorando ahí, sino que el 2011 también había estado muy presente, el 2006 también había estado muy presente, había ido de la mano de muchas de nuestras experiencias dentro de otros movimientos sociales y otros movimientos estudiantiles. Pero de pronto es pensar, bueno, cómo el cuerpo aquí aparece, cómo el cuerpo feminista disidente se toma esa disputa por el espacio público, considerando que ha sido un espacio público históricamente negado hacia ciertas corporalidades. Estamos totalmente en desacuerdo de que el espacio público sea público, sino que más bien está regulado por lógicas privativas y privadas, ¿no? Entonces, ¿desde dónde lo activamos? ¿Desde dónde nos lo tomamos también? Y una vez retomando una pregunta bastante antigua, pero que se reitera, el cómo aparecen los cuerpos para denunciar aquello que los mismos cuerpos están padeciendo y encarnando. Cómo los cuerpos aparecen para denunciar las mismas violencias que le están atravesando. En un momento en el que nuevamente, una vez más en una genealogía de violencia, de pedagogía también, de crueldad y violencia, en palabras de Rita Segato, el cuerpo es el que está siendo colectivamente mutilado, violentado, violado, abusado, desaparecido, asesinado, reprimido. Y cómo entonces conformamos un cuerpo colectivo que resiste y que existe y que exige ese espacio público, en colectividad, valga la redundancia, que creemos que ahí es donde hay una clave también.
para nosotras. Entonces, trajimos preguntas sobre todo, o quizás una gran pregunta, que es una pregunta propia, pero también la queríamos compartir acá, que es sobre a partir de qué estrategias habitamos los movimientos sociales desde el arte, o a partir de qué estrategias habitamos esta disputa del espacio público desde el arte. Porque pensando también, por ejemplo, en estas postales que Javiera nos trajo recién, muchas de esas memorias, de esas imágenes, están inmediatamente vinculadas con expresiones artísticas. Tienen que ver con pintura, tienen que ver con imágenes, tienen que ver con cuerpos ahí coreando, denunciando, a través de estrategias que tienen que ver con lo político, pero tienen que ver también con las emociones, con los sentidos, y a partir de ese lugar activan la memoria activa. Y una respuesta es lo colectivo. Y esa colectividad la pensamos sobre todo, una vez más, como lo que mencionábamos del centro, no con un núcleo, sino más bien también como un rizoma, también como algo que nos está conectando y resituando en distintos espacios, en distintos momentos, quebrando también un poco la idea de la linealidad del tiempo, ¿no? Que también nos hace pensar mucho en por qué en este encuentro, que agradecemos mucho a Volus por habernos invitado, ¿por qué necesitamos mirar hacia atrás? ¿Por qué en la mayoría de las intervenciones estamos relatando cuáles han sido esas experiencias el 2019, pero también antes, también entre medio? Porque pareciera ser que lo que pasó hace 6 años pasó hace décadas a veces, pero a veces también se siente como que fue hace 6 meses o hace unas semanas, ¿no? Está totalmente rompiendo esa idea del tiempo. Entonces, en ese sentido, la colectividad también está rompiendo la idea de un centro, de un núcleo, de un líder, de un líder, de una cabeza, de una vocera. Y eso también fue muy propio de este movimiento social, ¿no? Y que de ahí también fuera más difícil por parte de la política institucional su domesticación. ¿De dónde lo agarro si no tengo una contraparte con quien hablar finalmente? Y es como, es que no nos queremos sentar a hablar con ustedes en ninguna mesa, sino que esto es otra cosa. Aquí se trata de una voz colectiva, se trata de, desde nuestras experiencias personales, desde nuestros testimonios de violencia además, encarnados, los ponemos también al servicio de lo colectivo. Y de pronto, y que es una frase que muchas veces hemos repetido con Dafne, la experiencia de una, de une, de uno, es la experiencia también de todas, de todes, de todos. Nos ponemos también al servicio de esa colectividad. Y para nosotras esa fue también una clave de movilizar lo político versus la política institucional, ¿no? Lo político que viene desde las bases, que viene desde el pueblo, que viene desde las organizaciones también de base, que viene desde la gente de a pie, como le dicen, ¿no? Como una, ¿sí? O de un colectivo artístico de 4 profes, artistas amigas, por ejemplo, en ese momento. Cómo ahí se moviliza lo político de otra manera que no responde muchas veces a cómo estamos acostumbrados a que se movilice, con otros recorridos, con otras formas de habitar también ese espacio público, con otras estrategias, con otra manera de organizarse, de aparecer, de desaparecer, porque también sabemos que estamos en una condición de vulnerabilidad frente a otro tipo de violencias específicas que además, como decíamos recién, son las que estamos denunciando, ¿no? Y ahí también rastreamos cómo esa violencia político-sexual se demoró muy poco en volver a aparecer, porque nunca había desaparecido, porque siempre en un momento de crisis es una estrategia que vuelve a estar ahí. Entonces también el insistir en el cuerpo, el insistir en los cuerpos colectivos, es también ir a denunciar aquello y resistir aquello desde ahí, y de decir, no estamos solas en esto, ¿no? Esto no te pasa a ti nomás, porque tú te equivocaste, que es lo que nos hacen creer, porque fue tu culpa, ¿no? Sino que realmente hay una construcción que es social y cultural y política, por supuesto, que está promoviendo aquello. Entonces también desde la colectividad es desde donde resistimos y podemos entonces movilizar eso político de otra manera. Y pensar de nuevo este espacio público también como un espacio simbólico que se ramifica, que reverbera. Entonces ubicábamos esta palabra como de la reverberancia, del epicentro a la reverberancia. Y esa reverberancia que no solamente está
en un tiempo pasado, sino que continúa reverberando. Este diálogo también es parte de esa reverberancia. Los traumas, las personas con traumas oculares también son parte de esa reverberancia, la violencia policial, las memorias que cada quien podemos tener de ese espacio, de quienes no habitamos ese espacio, de quienes están muy lejos de ese epicentro, la reverberancia de la impunidad, de la injusticia, pero también de los logros, del encuentro, de la certeza de que nos encontramos, de que nos podemos seguir encontrando, esa reverberancia. Y de ahí la importancia de que sigamos reverberando, valga la redundancia. Seguir activando y encontrando las maneras de estar en lo político que a veces tampoco son tan visibles, a veces son más invisibles. A veces pasan cosas y de pronto son más visibles, se ven más. Y a veces porque no se ven no significa que no existan, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo los movimientos siguen activando y reverberando muchas veces en una escala que es micropolítica, pero no por eso tiene un menor impacto a largo plazo, ¿no? Por el contrario, aquello micropolítico es lo que probablemente a largo plazo va a tener un mayor impacto. Y muchas veces aquellos quiebres que son más fuertes tienen también una respuesta más fuerte. Y en eso estamos hoy, ¿no? Estamos en el momento en el cual pareciera ser que la respuesta del status quo y de volver a instalar, ¿no? Un cierto modelo ya abiertamente, incluso neofascista, está ahí. Siempre decimos hace un tiempo ya que cuando fue la elección anterior que hablaba Javiera de cómo el fascismo nos respiraba en la nuca, pero de pronto los últimos 4 años una dice ya, pero ya no está atado todavía, o sea, solamente la política institucional, sino que a veces también ese conservadurismo, ese volver a instalar algo, ese ímpetu reaccionario frente a este movimiento social, pero también frente a los movimientos feministas, frente a los movimientos disidentes, ¿no? Frente a lo que plantean, frente a la revolución que plantean, están presentes en todas partes y a veces en nuestros mismos espacios. Entonces ahí la importancia de volver a insistir en que se den espacios de conversación, tal como recién decía Cecilia Vicuña, en el que podamos hablar, en el que podamos compartir y en el que podamos también seguir creando y encontrando otras formas de movilizar y activar lo político a través de las herramientas que tengamos y en todas esas trincheras que tengamos, por más aparentemente invisibles que sean, porque no lo son. Muchas gracias.